Vamos a ver qué nos dice el Señor aquí. Porque justamente estamos en esos días, ya hermano, que estamos ahorita de Pascuas. En el capítulo 1, del capítulo 1, dice así. Esto quiero decir capítulo 11, es el capítulo 11, y dice el versículo 1 hasta el versículo 14. Dice la entrada triunfal en Jerusalén. Cuando se acercaba a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos. ¿Qué era el monte de los olivos para nuestro Señor Jesucristo, hermanos? Dice actualmente, sabe muy bien que hay dos matitas todavía, 2 troncos enormes con unas ramitas. Si esas ramitas, si esos troncos hablarían, ¿cómo sería su dolor de vuestro Creador, de vuestro Dios que estaba allí en los sufrimientos por nosotros pecadores? ¿Cómo sería si hablaría esos 2 troncos? ¿Qué diría? ¿Cuántas noches, cuántas horas pasaba orando con su Padre? Que tenía que beber el trago amargo por el pecado de la humanidad, del mundo, hermanos. Es lo que tenemos que entender en la palabra de nuestro Dios. Dice así, la palabra del Señor. Dice, frente al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos. Y les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un polillo. ¿Qué se llama? ¿A qué le dijo un polino? A un burrito. Atado en el cual ningún hombre ha montado. Desatarlo y traerlo. Solo sabía porque Él era el Dios que sabe todo. Si Él ha creado todo, sabía todo. Dice, y en el versículo 3 dice, y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. En el versículo 4, y fueron y hallaron, dice, al polino, atado fuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. En el versículo 5, y uno de los que estaban allí le dijeron, ¿qué hacéis desatando al polino? Le dijo. Ellos entonces le dijeron, como Jesús había mandado, y le dejaron, y trajeron el polino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. ¿Qué les recuerda eso, hermanos, a ustedes? ¿Qué les recuerda? ¿Qué les recuerda? ¿Qué les recuerda? ¿No les recuerda al día, a la entrada, cuando le tiran ¿qué se llama? Los mantos, las ramas de, ¿cómo se? Palmeras? ¿No les recuerda eso? Pues, estudiemos la palabra de Dios, pero ¿cómo nos dice el Señor? ¿Cómo fue el Señor? ¿Cómo era? No como aquello que nos presentan, ¿no? En una película que lo vemos. Dice, por eso dice así, la palabra del Señor dice, y trajeron a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. Y también muchos tendían sus mantos por el camino y otros, dice, cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, ¡oh, sana! Bendito el que viene en el nombre del Señor. Ellos cantaban, ¡oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¿No le recuerda algo? Pero él sabía en su corazón a qué ella iba. ¿Cuál era su entrada ahí? Cuando entraba a Jerusalén. Vuestro Dios sabía ya. Dice, bendito, dice, el reino de vuestro padre David, que viene, oh sana, en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén, y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania. ¿Con quién se iría a Betania? Se fue con los 12 discípulos. Se fue con los 12 discípulos. Se fue a Betania.
pero ya adentró a Jerusalén. Muy bien. Vamos a ver, para que entendamos lo que dijo el Señor: bendito el reino de vuestro padre David, que viene, dice, hosana en las alturas. Vamos a ver entonces. Vamos a San Mateo, al capítulo 21 y al versículo 1 y 11. A San Mateo, vamos nuevamente. Mateo capítulo 21. Busquemos para que así ustedes también entiendan lo que dice en sus palabras, en sus santas escrituras, dichas a sus apóstoles para estos tiempos que estamos ahora viviendo nosotros. En el versículo, capítulo 21 y el versículo 1 dice, miren lo que dice: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betgana, al monte de los olivos, Jesús envió, dice, 2 discípulos, dice así, y en el versículo 11 dice, y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea, decía la gente que hablaba. Vamos a San Lucas, hermanos. Eso era lo que hablaba la gente, pero no sabían que era el Dios verdadero, el Dios único que estaba entre ellos. Vamos a San Lucas 19, hermanos. Vamos a San Lucas 19. Busquemos para que así podamos entender la palabra de vuestro Dios. A San Lucas 19 y el versículo 28 y 40. 28 y 40. Vamos a ver. 28, 19, 28, hermanos. Dice la palabra de Dios: dicho esto, iba adelante, subiendo a Jerusalén. Y en el 40, y en el versículo 40, y él respondiendo les dijo, mire, él respondiendo, ¿quién respondía? Cuando dice él, ¿quién respondía? Nuestro Señor Jesucristo respondía a la muchedumbre, a la gente. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarán. ¿Por qué decía esto? Porque decía que estaban los sacerdotes, los fariseos, los saduceos, los maestros de la ley en aquellos tiempos. Y decían, iban y lo miraban, y la envidia los agobiaba a estos, a Caifás, a Anás, y decía: hay que apresarlo, porque si no se va a llevar toda la gente, va a creer en él. Ellos lo acechaban para matarlo siempre al Señor, pero no veían cómo lo hacían. Y decía, porque ellos mandaban a que se callara la gente que gritaba: ¡Hosana, bendito el que viene! ¡Bendito el rey que viene, el hijo de David! Y eso decían que se callaran. Y por eso es que dijo que si ellos callaran, las piedras gritarían. Es lo que decía la palabra de nuestro Dios, lo que decía nuestro Señor, ¿no? Por eso que decía, pero dice, que nos dijo acá en el versículo 40, hermanos, ¿no? Que dijo, él respondiendo les dijo, os digo, por eso les digo, os digo, que si estos callaran, las piedras clamarían. Si ellos callaran, si ellos querían que se callaran, que no lo siguieran, que no gritaran, que no lo alabaran, las piedras gritarían alabándolo. Amén, hermanos. Vamos a San Juan, al capítulo 12. San Juan, ya saben que ahí nomás está, hermanos, tracito de Lucas. San Juan, al capítulo 12, versículos 12 y 19. 12 y 19. Dice la palabra de Dios: el siguiente día, grandes multitudes que había venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén. Miren lo que dice, que venía a Jerusalén. Y en el versículo 19 dice así: pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis, miren lo que dijo los fariseos, o sea, los fariseos, los autores de la ley de aquellos tiempos, aquellos que creían que todavía Jesús no estaba en la tierra. Ellos no creían todavía que él había venido, el Señor, pero él estaba ya entre ellos. Por eso que dijo el Señor, a los suyos vino y los suyos no lo reconocieron. A los suyos vino y los suyos no la reconocieron, más lo echaron todavía. Por eso es que en Judea no hizo muchos milagros nuestro Señor Jesucristo,
¿no? Él siempre salió, hizo en otras aldeas, en otras tierras, hizo el Señor, ¿no? Por eso es que dice aquí en el versículo 40, ¿no? Que dice en el versículo 40 que estamos, que dijo, estamos en San Juan, ¿no? En el versículo 19, hermanos, versículo 19. Pero los fariseos dijeron entre sí, o sea, murmuraron entre sí, ya veis que no, mire, conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. ¿Cómo tenían envidia? ¿Cómo tenían envidia que todos, miren cómo murmuraban ellos que sabían, que no creían que Dios es su Salvador, su Creador, estaba entre ellos ya. Que le dijo, el mundo se va tras él. Miren lo que le dijo. Y vamos ahora a Salmos 18, 118 y el versículo 25 en Salmos. 118 y el versículo 25 en Salmos. Dice la palabra de Dios: Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Miren lo que le dijo el Señor. Ustedes pueden seguir leyendo y yo les voy a leer el versículo 26 más. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Jehová es Dios y nos ha dado la luz. Atad, atad, víctimas con cuerda a los cuernos del altar. Mi Dios eres tú y te alabaré. Dios mío, te exaltaré. Mire lo que dice el Señor. Lo que tenemos que hacer, hermanos. Vamos a Salmos. En el mismo capítulo 18 y el versículo 26, pero ya les leí todo. Hermanos, ¿han entendido lo que dijo el Señor desde el 25? Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Jehová es Dios y nos ha dado, ¿qué nos ha dado? Luz. Nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Mi Dios eres tú y te alabaré. Dios mío, te exaltaré, te alabaré a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es que su misericordia. ¿Quién es para siempre que nos puede oír y nos puede amar? No nuestro Señor Jesucristo, es el mismo, nuestro Yahvé, nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, es el mismo, el Mesías, Emmanuel, es el mismo, porque Él estuvo en el principio, es el mismo. Él es el único que nos puede amar. Y después en la tierra, nuestros padres son los únicos que nos pueden amar, porque no somos sus hijos. Aunque ahora último, ya no hay padres que aman a sus hijos. Hermanos, porque el tiempo está cambiando para el fin, porque Satanás está devorador y no haya cómo traer la discordia y el alejamiento de padres e hijos. Hermanos, Él es el que mete todas estas cosas, Él es el que mete, Él es el que sube y baja de un corazón a otro para el odio entre hijos y padres. Por eso dice en aquel día, los hijos será que entreguen a sus padres. ¿Pero por qué? Por desconocimiento de la palabra de Dios, por el desconocimiento de lo que Dios nos dice que debemos andar en sus caminos y en su santa ley, hermanos. Muy bien, vamos ahí, que hemos terminado ahí. Vamos ahora, en el mismo capítulo 11 y el versículo 12 y hasta el versículo 14. Maldición de la higuera estéril. Miren, ustedes conocemos la higuera, todos saben que hay higuera en esta, pero ¿qué hizo esta higuera? ¿Qué hizo esta higuera, hermanos? Vamos a ver qué dice el Señor. Dice la palabra de Dios, la maldición de la higuera estéril. Al día siguiente, cuando salieron de Betania,
tuvo hambre. Esto está hablando de lo que ya hemos entrado, de la entrada triunfal a Jerusalén. Entonces había salido al día siguiente a Betania, a ese pueblo, ¿no? Al día siguiente, cuando salieron a Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Mira, y lo oyeron sus discípulos. Ahora, vamos a ver, hermanos, ¿qué le dirían sus discípulos? ¿Por qué dijo eso el Señor y oyeron sus discípulos? Vamos a ver qué sucedió, hermanos, qué es lo que sucedió. ¿Por qué le dijo eso? Dijo así, y lo oyeron sus discípulos. Muy bien. Aquí está, vamos a ver. Vamos a San Mateo 21, en el capítulo 21, perdón, en el capítulo 21. Y los versículos son 18 y 19. 18 y 19 son, en el capítulo 21, San Mateo 18, vamos a ver. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice la palabra de Dios: por la mañana volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Miren lo que dice el Señor. Tuvo hambre, dice, ¿no? Y en el versículo 19 dice: y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y la halló, y dice, y no halló nada en ella, sino hojas, solamente, y le dijo, nunca jamás, dice, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. ¿Por qué se secó? Porque la maldijo el Señor. Por eso no se seca la higuera totalmente. ¿No han visto que se seca totalmente palitos? Tomen de ahí, de la higuera. Y tomen de ahí también aquel que no quiere conocer al Señor y que lo conoce y no quiere obedecer, se va secando igual que la higuera. Igual que una higuera se va secando. Que no ha dado fruto, porque no ha dado fruto. No ha dado fruto, no ha traído fruto a su alfolí, no ha traído fruto a su... Ese es como una higuera, porque somos el fruto y debemos traer el fruto, ¿no? Es lo que tenemos que entender, lo que dice la palabra vuestro Dios. Muy bien, vamos ahora al mismo capítulo 11 y al versículo 15 hasta el versículo 19. Purificación del templo. Miren, en aquel tiempo que nuestro Dios dice que el Señor solamente no tenía el templo, había un templo, pero ¿cómo era el templo del Señor? Dice así, la purificación del templo, porque hay que purificar el templo, por eso es que el templo hay que tenerlo limpio, ordenado, lindo, porque ahí debe estar vuestro Dios morando, nuestro Señor. Dice sí, purificación del templo, pero veamos qué es purificación del templo. En el versículo 15 hasta el versículo 19 del capítulo 11, dice, vinieron pues a Jerusalén y entrado Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. ¿Qué hicieron? El templo del Señor se llenó de vendedores. Se llenó que entraron ovejas, burros, palomas, animales, frutas, de todo. Era un mercado. Entonces, cuando entró vuestro Dios ahí, ¿qué haría vuestro Dios? ¿Qué haría con aquellos que entraron, profanaron el templo de vuestro Dios? Miren lo que dice la palabra del Señor. En el versículo 16. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilios algunos. Y en el versículo 17, y les enseñaba diciendo, porque dice, la purificación del templo, quiero explicar, era cuando el Señor pescó un azote y los echó de ahí, les volcó las canastas, les volcó todo, porque le dijo, en la casa de mi Padre, ¿qué les dijo? ¿Qué le dijo? Y hemos escudriñado eso, hermanos. La casa de mi Padre es casa de oración. En este templo no se puede vender, no se puede hacer compra, no se puede hacer un arreglo, hermanos. Porque la casa es casa de oración. En la casa de mi Padre, casa de oración, les dijo el Señor. Hermanos,
Eso es lo que quiere decir la purificación del templo. Y dice, y les enseñaba diciendo, no está escrito, dice, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho, ¿qué dijo? Cueva de ladrones, porque eran cambistas vendedores que engañaban, era cueva de ladrones, dice. Y en el versículo 18, y le oyeron los escribas y los principales sacerdotes que buscaban cómo matarle, porque tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche Jesús salió de la ciudad, o sea, él salió de esa ciudad, vamos a ponerse, porque estaban admirados de su doctrina. Estaban admiradas así como ahora, que están escuchando ustedes su palabra verdadera que dicen las Santas Escrituras. No de aquí, de allí, como lo hacen muchos. Hoy en día ya no, las iglesias están apostatando, prácticamente no les están enseñando ya nada. ¿Cómo entonces van a salvarse? ¿Cómo van a encontrar la salvación si no escudriñan la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios que está escrita en las Santas Escrituras es inspirada por el Espíritu Santo. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Dios, Yahvé, Dios, Jesucristo, que estuvo en el principio, hermanos. Esto es para que entendamos la palabra de Dios, hermanos, para que entendamos la palabra de vuestro Señor. ¿Qué dijo entonces? Entonces dijo, pero al llegar la noche Jesús salió de la ciudad, dijo el Señor. Vamos a ver, ¿qué nos dice ahora? En San Mateo, al capítulo 21, versículo 12 y 17. Vamos nuevamente a San Mateo 21, hermanos, para que así podamos entender qué es lo que dice la palabra de vuestro Señor. 21 y el versículo 12 y 17. 12 y 17, hermanos. Dice la palabra de Dios. Dice, entró Jesús en el templo de Dios y le echó afuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. ¿Ven lo que hizo? Dice, en el templo de Dios, porque era el templo de Dios, no hay que profanar el templo de Dios. Y en el versículo 17, dice, y dejándolo salió fuera de la ciudad a Betania, y posó allí. Vamos a San Lucas, al capítulo 19. Así podréis entender las palabras de vuestro Dios, la estadía de vuestro Dios, como hoy día. El Señor ya sabía que ya lo iban a entregar, que ya se acercaba su muerte, que ya iba a derramar su preciosa sangre por los pecadores de este mundo, por el hombre, hermanos. 19. Vamos a San Lucas, al capítulo 19 y el versículo 45 y 48. 45 y 48. Dice la palabra de Dios, y entrando en el templo comenzó a echar afuera a todos los que vendían y compraban. Y en el 45 y en el 48 dice así la palabra de Dios, pero yo les voy a leer también el 46, diciéndoles. Amén, hermanos. Vamos a despedirnos con una oración profunda de vuestro Creador. Muy bien, vamos a postrarnos de rodillas. Oh Padre Celestial, qué grandioso es tu corazón, mi amante Dios, qué amoroso eres para hablarnos, para hacernos entender, Señor, tus mandatos, tus leyes, tus decretos, Señor. Hemos escuchado, Padre Santo, atentamente lo que tú nos ordenas, Señor, para estos postreros días, mi amante Dios. Bendito seas, Padre Santo, por advertirnos ya, Señor, de las cosas venideras, Señor, que ya están en este mundo. Oh, amantísimo Padre y Dios, no nos abandones, Señor, de tus brazos. Cúbrenos con tus hermosas alas, Padre Santo, y abríganos, Señor, para no caer, para no tropezar, mi amante Dios. Has mandado a tus hijas, Señor, desde tan lejos, así como las has hecho llegar, Señor, sanas y salvas, igualmente, retórnanos, Señor, de donde hemos venido, mi amante Dios. Bendito sea, Señor, bendito sea, Señor. Y también te pedimos, Padre Santo,
que aquel que supo un día traernos aquí, Señor, retórnalo, que regrese, Señor, a tu santo templo, a oír tus palabras, y a que también, Señor, nos lleve y nos traiga, Señor, como lo hacía siempre. Te le entrego, Señor, a tus pies y a tu santo corazón y a tu inmaculado amor, a Juan Carlos, Señor. Tráelo nuevamente, Señor, a tus pies, para que rinda, Señor, allí el perdón, para de ahí que queden sepultados, Señor, sus transgresiones, oh amantísimo Dios bendito. Alabado seas, Padre mío, alabado seas, mi Señor Todopoderoso. Perdóname, Padre, por mi voz, mi garganta, Señor. Dame la salud en mi garganta, Señor. Dame la salud ahí, Señor, para alabarte, para adorarte, Señor, para predicar tu santo evangelio. Oh, mi Dios bendito. Amén, Señor. Amén. Amén. Reciban las bendiciones también todas las hermanitas y los hermanos que están aquí, Señor. Hasta el próximo sábado, mi amante Dios. Bendito sea, Señor. Pero todos los días estaremos contigo, Señor, escudriñando tus santas palabras, mi Señor Dios Todopoderoso. Amén, Señor. Amén. Amén. Salmos, en el capítulo 17 y del versículo 1 hasta el versículo 15. Mi oración, hecha de labio sin engaño, de tu presencia procede mi salvación. Vean tus ojos la rectitud, tú has probado mi corazón. Me has visitado de noche, me has puesto a prueba, nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. En cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios, yo me he guardado de la senda de los violentos. Sustenta mis pasos en tus caminos, para que mis pies no resbalen. Yo te he invocado, por cuanto tú me oirás, oh Dios. Inclina mi oído, escucha mi palabra, muestra tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Guárdame como la niña de tus ojos, guárdame como la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas, de la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que me buscan mi vida. Envueltos están con su grosura, con su boca hablan arrogantemente. Han cercado ahora nuestros pasos, tienen puestos sus ojos
ser presa y como leoncillo que está en su escondite. Levántate, oh Jehová, sal a su encuentro, póstrale libre. Levántate, oh Jehová, sal a su encuentro, póstrale libre mi alma de los malos con tu espada, de los hombres con tu mano, oh Jehová, de los hombres mundanos cuya porción la tiene en esta vida y cuyo vientre está lleno de tu tesoro. Sacian a sus hijos y aún sobra para sus pequeñuelos. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte